Pocas profesiones dan para tantas anécdotas como la de bibliotecario, y esto Esteban Jiménez lo sabe muy bien. Tras más de 3 décadas, entre estanterías, libros y usuarios de todo tipo, nos recopila en este libro, sin título propiamente dicho, un manual irreverente de bibliotecas, pues lo más curioso, interesante y un poco de humor. Esteban, buenos días. Hola, buenos días. De lo vivido en estas, como decía, más de 30 años. Pues sí, así es. En realidad son 32 casi, y ha sido toda una vida dedicada a una profesión que me ha servido a mí mucho en mi vida, me ha gustado y encima pues lo he pasado bien, y entonces es el motivo principal por el que quise homenajear de algún modo este mundo bibliotecario y el de las bibliotecas escribiendo este libro. Bueno, decir que no estamos aquí de casualidad, esto ha sido durante muchos años la Biblioteca Pública de Ciudad Real, y aquí estuviste más de 17 años, ¿no? Sí, desde 1993 a 2010 finales, que nos trasladamos a la biblioteca nueva, el edificio nuevo del Parque Gasset, y sí, aquí pude estar casi 18, así es. Bueno, antes de que hablemos un poco de cómo fue tu vida aquí, me llama la atención el título. Sin título propiamente dicho ya dice mucho, ¿no? Sí, el título ha tenido bastante buena acogida, porque mucha gente dice, bueno, ¿y esto por qué, no? Y claro, cuando ya lo explicas, quizás defrauda un poco, te digo, porque en realidad está inspirado en una de las normas bibliotecarias, en la de catalogación. Uno de los campos que aparece. Sí, en las normas de catalogación, un campo efectivamente es el del título, y como está todo normalizado, pues te aparece qué debes de poner en cada parte del título, ¿no? Digámoslo así. Quién lo ha escrito, que es la mención de responsabilidad, cuál es el título o cuál es el subtítulo, etcétera. Entonces, uno de los puntos principales se titula título propiamente dicho. Título propiamente dicho. Y yo por eso le puse sin título propiamente dicho. Es como un guiño a los bibliotecarios o un pequeño, bueno, pues eso, un gesto hacia el mundo bibliotecario. De ahí lo saqué. Y además me venía bien para darle un poquito de misterio al contenido. Yo creo que de una forma cercana, con amor por los libros, pero también mucho sentido del humor, cuentas cómo se vive entre bambalinas, ¿no? Desde una búsqueda desesperada de ejemplares extraviados, que también nos contarás, sí. A objetos insólitos entre las páginas de los libros, que puede haber hasta chorizos. Bueno, chorizos, quizás por su forma sea muy difícil, ¿no? Un chorizo, pero sí, rodajas de embutido sí que he encontrado, claro que sí. Marcapáginas extraños, pues porque cuando regresan los libros después de los préstamos, pues tú te encuentras de todo. Hemos encontrado hasta dinero en metálico, hemos encontrado décimos de lotería, hemos encontrado cosas muy extrañas, fotografías por supuesto y muchísimas más cosas. Cartas, hay alguna me conmovió muchísimo porque era una carta en un libro antiguo, una carta de finales del siglo XIX, que era una carta de amor, una declaración de amor, bueno, desesperada, eso, era conmovedora. Bueno, decir que las obras son porque se está construyendo la Casa de la Cultura, lo que fue la biblioteca, y allí estuviste trabajando, como hemos dicho, más de 17 años, ¿no? Así es. Esto era una biblioteca VIP, ¿no? Porque aquí veis procesiones, bodas, hasta los reyes actuales, ¿no? Sí, más que biblioteca VIP, que también. Yo le titulo uno de los relatos porque el libro se compone de unos 50 y tantos relatos extraídos de hechos más o menos basados en la realidad de la biblioteca, muchísimos, la mayoría efectivamente me han sucedido a mí, otros contados de épocas anteriores, y te decía que más que biblioteca VIP es palco VIP, porque si vemos las imágenes, ¿no? Toda esa cristalera, toda esa fachada que da al paseo principal del Prado, sobre todo de la catedral, y luego la escalinata y esa rampa que construyeron, pues para lo que ha sido utilizado muchas veces ha sido para que muchos de los usuarios o personas que han venido no a la biblioteca sino a ver algún espectáculo lo hayan efectivamente usado pues eso, como palco, para poder
ver aquí y presenciar todo tipo de acontecimientos sociales, desfiles militares en las fiestas de policía, de Guardia Civil. Que venía la gente, ¿no? La claro, eso es. Procesiones, por supuesto, bodas, funerales, muchos eventos sociales de la Pandorga que se han celebrado en la ciudad y ha sido un palco VIP, claro que sí. De hecho, para mí, este rincón es, yo de esta ciudad, que he estado viviendo 32 años, bueno, pues tengo también parte de mi vida y mi corazón aquí, por supuesto, y este rincón es el que más me gusta. Fíjate. El Prado me encanta. Claro que sí, y la vida cultural y social se concentra aquí. Aquí estaba el antiguo casino, está el Museo Villaseñor, el Museo Provincial, la Catedral, la Plaza Mayor al lado, bueno, es todo un lujo. Bueno, ¿qué recuerdas de ese cambio de esta biblioteca a la actual? Digo porque es que las mudanzas son muy costosas, muy trabajosas y llevan mucha preparación. Recuerdo, pues eso, mucha tensión, más de lo normal, porque el trabajo, digamos... ¿Tensión entre los trabajadores? No, bueno, más que tensión es nerviosismo, sí, estrés. Quizá tensión sea un grado más alto, ¿no? Sí. No. O sea, pero agobio, aunque también existe el estrés bibliotecario, que también hablo de él, que mucha gente a mí me decía, compañeros, amigos, familiares, pero ¿cómo va a tener un bibliotecario estrés? Pues claro que puede tenerlo, claro que sí. Yo diría que en cualquier trabajo existe, efectivamente. Pero es verdad que la mudanza era era un acontecimiento excepcional, porque eran todos los fondos desde que venían de siglos, porque el fondo antiguo procede del siglo XIX, que ya venía de los antiguos conventos de toda la provincia de Ciudad Real desamortizados. Todo eso estaba aquí, en una torre de depósitos que tenemos detrás, que no se ve desde aquí. Y cualquier tipo de documento no solamente que se haya adquirido por compra o por donación, sino por depósito legal. Todo el depósito legal desde 1958 estaba aquí, carteles, revistas, periódicos, muchísimo material, mucho. Y todo eso para organizarlo, para llevarlo ya y colocarlo en sus sitios adecuados en el edificio nuevo, pues fueron como 4 meses de preparación, o 5, o quizás más, pero bueno, lo que fue el verdadero trabajo de mudanza pues se hizo en 2 o así, pero había que colocarlo luego allí en sus sitios que estaban ya preparando, que estábamos esperando y que había que hacerlo adecuadamente. Yo, por ejemplo, que me ocupaba del fondo antiguo con una compañera, que yo fue bastante, porque había que llevarlo con una empresa especial, con unas medidas de seguridad especiales, fue muy costoso. Es mejor no hacer muchas mudanzas, pero ni en la vida normal tampoco. Bueno, más de 30 años en una biblioteca da para muchísimas anécdotas, ¿no? Cuéntanos alguna que te llame especialmente la atención. Muchas. Sí, hay muchísimas. Bueno, pues me vienen ahora mismo casi todas las que he comentado a la cabeza. Además de la del chorizo. Sí, la del chorizo, sí, que fue, ya digo, como una loncha de algo que no se podía ya saber qué tipo de producto era, porque estaba muy reseco, claro, lógicamente, pues si era un embutido, mortadela, jamón york o algo de eso ya no se sabía muy bien, y sí, esa... Y la carta de amor, a lo mejor la estará buscando todavía. La carta de amor no, porque era de hace ya más de un siglo, o sea que no, pero es cierto de que se la dejarían en ese libro. Tened en cuenta que aquí entran muchos libros por donación del siglo XIX, muchos, por ejemplo, y que mucha gente no ha abierto esos libros en muchísimos años y que se quedaría ahí, y yo no sé si llegaría a su receptora, en este caso, o a su receptor, creo que era la receptora, y si sirvió de algo, pero eso te llama la atención, a mí mucho, por ejemplo, hace poco, repasando unos manuscritos para catalogar, en uno del siglo XVIII, no, era un impreso, perdón, no era un manuscrito, un impreso del siglo XVIII, que tenía una nota manuscrita de un monje, era de un convento de los mercedarios, en que hacía una anotación dando cuenta de una ejecución de 2 presos naturales de Valdepeñas que vinieron a ejecutarlos aquí porque habían, entre los 2, asesinado al marido de ella. Y claro, él lo cuenta porque era el confesor, fue el confesor de ellos.
el monje, y además cuando ya lees una cosa de esas manuscrita que la han hecho sobre el libro impreso, pues o sea, es un descubrimiento, ¿no? Porque no sabemos si habrá más fuentes para investigar eso. Esas cosas son las que más le valen. A un historiador como yo, que yo estudié historia, pues todo eso te llama mucho la atención. Pero vamos, alguna anécdota que me has preguntado, más, digamos, bueno, pues más mundanal, efectivamente. Pues aquí en este edificio, cuando yo vine, todavía se utilizaba como sistema de calefacción una carbonera, era de carbón. Y entonces, esa caldera que había de carbón, al alimentarla, pues se ve que tenían pues una especie de rejillas, y me han contado, porque esto yo no lo viví, pero me lo han asegurado compañeros míos que estuvieron con unos compañeros hacia principios de los 80, que uno de ellos, en una de las rejillas, ponía hay unas varillas en los catálogos de las fichas de los libros antiguos, antes de estar informatizados, pues el catálogo era a través de fichas, no sé si tú recuerdas. Sí, unas fichas, eso es, los cajones, los ficheros, justamente verdes o de cualquier color. Sí, sí. Y estaban todos incrustados en una varilla y tú ibas buscando, bueno, pues un señor de esos utilizaba unas de esas varillas para meter, bueno, pues embutidos o carne y asarlo en la carbonera. Por ejemplo, esa me llamó mucho la atención. Hemos hablado de anécdotas en este edificio, que ya lleva mucho tiempo que inutilizado. ¿Alguna anécdota en el edificio nuevo tiene que haber, no? Claro, claro que sí, Sofía. El edificio nuevo hay bastantes. Hay muchas porque también da mucho el edificio por sus características, cualquier edificio. Porque, te hago un paréntesis aquí, ¿no? Porque ese subtítulo de manual irreverente quiere parecerse a lo que cuando nosotros comenzamos a estudiar las bibliotecas, un manual básico te habla de cualquier cosa que te haga falta en tu trabajo. Y por supuesto los edificios de las bibliotecas tienen que ser de una manera determinada. O sea, hay que estudiar el edificio o sus características, que sea céntrico, que tenga mucha luz adecuada, que tenga unas condiciones de accesibilidad o de climatización para los libros, etcétera, ¿no? Bueno, pues lógicamente los edificios son protagonistas muy importantes en el libro, igual que luego veremos que lo son los usuarios, lo somos los profesionales, lo son los fondos, las colecciones, los libros, etcétera, las actividades, todo. Pero hablando del edificio nuevo, que me has preguntado, no se me ha olvidado, efectivamente tiene otra composición y otra estructura muy personal, como le pasa a este. ¿Qué pasa? Que no está fuera de la ronda. Y mucha gente dice, uy, qué lejos está esto, porque aquí la mentalidad, ya lo comento en otro capítulo que hablo de la ciudad, y la titulo, yo la he llamado la ciudad cómoda, porque empezando por mí somos todos muy cómodos, cuando sales a 7 minutos dices que está muy lejos las cosas, ¿verdad que sí? Cuando llevas un tiempo aquí andando, si has vivido en Madrid dices, pero bueno, si eso está ahí mismo, ¿no? Pero cuidado, que luego te acostumbras. Y el edificio, efectivamente, pues el nuevo, a través de esa mentalidad de comodidad y por su localización, que está en la parte alta del parque, por ejemplo, pues hay unas viviendas al otro lado, en la avenida de Ferrocarril, en la parte, digamos, sur, que vive mucha gente y atraviesan todos los días el edificio para llegar al colegio ferroviario, que está muy cerquita. Claro, porque ahorran mucho tiempo, porque el edificio es muy alargado, y si sumas las zonas de garaje y todo, que están lógicamente acotadas, pues tienes que dar un rodeo de 200 o 300 metros. Sí. A la hora del colegio hay un movimiento migratorio, o sea, invariable, que es de ida y luego de regreso al colegio. Sí, eso sí, hombre, solo faltaría. Bueno, a veces van un poquito algunos, pero pasan trotandillos y bueno, al principio era un poco lioso porque tenemos los arcos de entrada y salida, tienen para contabilizar la gente que entra. Y de ahí se sacan las estadísticas de cuánta gente pasa a la biblioteca y hay que sacarlas para el Ministerio de Cultura y de la Junta todos los años. Claro, por los primeros años veíamos que había que entraban muchas más personas de las que normalmente, que ya iba muchas, pero había se hubo que poner algunas medidas correctoras, porque si no pasaban al día 3.000 personas, que a lo mejor había que quitar algunas. ¿Qué pienso en la cantidad de usuarios que habrás dado con ellos, de contacto? ¿Cuál es el perfil más curioso de usuario de biblioteca que hayas conocido? Me gusta esa pregunta, Sofía, porque es verdad que hay, pues bueno,
Eso yo creo que igual que yo ya además creo que es conveniente decirlo. Esto lo puede decir cualquier profesional de muchos trabajos. El que esté en un bar sabe mucho de la gente, ¿sí o no? El que esté en una, yo qué sé, en una carnicería, mi padre era carnicero y yo me crié allí. Trato de cara al público. Claro, claro, tú ya ves los tipos de usuarios o de clientes, ¿no? El que esté en un hospital sabe los tipos de pacientes, o sea, eso te lo da la experiencia, ¿verdad? Pues con las bibliotecas pasa lo mismo, efectivamente. Ahí se repiten muchos modelos dentro de los usos que tiene la biblioteca. Los usos y servicios y secciones. Claro, en la infantil, por supuesto, es muy específica para unas cosas, habría que hablar de niños y de papás, ¿no? Jóvenes y tal, y en la zona de investigadores pues es muy distinta, etcétera, ¿no? Pero yo te hablaría de dos tipos que hablo en un relato, como que se suceden mucho y cuando ya tienes mucha experiencia tú ya los ves, que son, yo los he llamado aquí el autónomo y el preguntón, pero que vendrían a ser el autónomo, el usuario más joven, porque el más joven intenta va siempre más deprisa, la gente más... pide ayuda. Efectivamente, y él localiza enseguida a través del móvil, de las pantallas que tenemos... Efectivamente. Muy bien, eso es el autónomo. Y el mayor, que pregunta, es muy amable, te saluda, el otro ni te saluda, un joven pasa... Pero te cansinea. Bueno, a veces no, pero gusta también intercambiar el diálogo. Yo, como ya soy de esa generación casi, pues también me identifico mucho porque yo voy a muchos sitios y digo, ya verás, claro, yo cuando voy a un sitio y pregunto digo, me van a decir cansino y tal, ¿no? Pero es cierto de que, por ejemplo, son detalles. En vez de llevarte la anotación de la asignatura del libro en el móvil, que te la lleva un joven, te la lleva en un papel. O sea, normalmente, la gente mayor de 70, de 60, que va mucha, la lleva en un papelito. El jovencito te la lleva en el móvil, claro, yo no la veo, tengo que agrandar la imagen porque la tiene así una letrilla. Bueno, luego te pregunta un joven si ya no lo encuentra, si no ni te pregunta y tú te das cuenta, dices, vaya que se va a ir sin llevarse el libro, dice, perdona, necesitas ayuda. El mayor no, te pregunta lo que haga falta, te saluda, te habla. Bueno, ya cansineas y ya te hablan de su familia y de sus cosas, pero a ver, y si no te conoce mucho. Pero sí, son dos tipos distintos y que, por ejemplo, se entretiene más en leer el jubilado, los carteles, el joven no pasa de... Digo, pero ¿no has visto que pone aquí esto? Ah, pues yo no leo eso, ¿no? Son cosas así, solamente leen pantallas. Esos son dos tipos muy característicos, ¿no? Sí. Bueno, decir que, como estamos viendo, el libro está lleno de humor, ¿no? Es un libro muy simpático, muy cercano y además que tenemos Ay, madre, no nos pilla, ¿no? Tenemos el sello de calidad que tienes el prólogo de José Mota, cuéntanos eso. Pues sí. Pues nada, pues lo he dicho ya en las dos presentaciones que he hecho hasta el momento y lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, que un agradecimiento inmenso al que tengo a José Mota, porque es amigo, es paisano, él es de Montiel y yo soy de Villanueva de los Infantes, y entonces hemos intercambiado algunas veces conversaciones, bueno, una fue larguísima, y en aquella conversación que tuvimos en su pueblo hace un par de años, pues hablando de todo, que además fue un rato de verdad muy divertido entre los dos, nos encontramos muy a gusto porque vimos que el sentido del humor era muy quevedesco, de que nosotros que somos de tierra donde Quevedo estuvo, murió en mi pueblo, como sabéis, Quevedo, vivió en Torre de Juan Abad, nos sentimos muy atraídos por ese tipo de ingenio, ¿no? Satírico, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Pero es cierto de que yo le dije, José, tengo intención de hacer un libro, quizás, porque yo no sabía nada, ni el borrador, sobre algunas cosas curiosas de la biblioteca, tal. Digo, ¿tú me harías el prólogo? Y me dijo que sí. Así es que le tomé la palabra y luego hemos hablado otro par de veces, muy rápido, sin mencionar, pero ya cuando empecé el libro lo llamé y me dijo que contara con... Le envié los relatos y eso, y tengo que agradecérselo inmensamente. Él no ha podido estar en las presentaciones porque además pilló Navidad, los especiales que tiene y tanto trabajo, porque tiene, por suerte, muchísimo y muy buen trabajo, pero es un personaje muy manchego, muy de su tierra, que quiere mucho a todas sus gentes, a todos sus pueblos y a todas sus facetas, o sea que hace mucho por la Mancha. Pues Esteban, ya para terminar, se me ocurren dos preguntas. De todos los libros que habrás tenido en mano o cerca,
qué libro te ha llamado más la atención, y de esos objetos olvidados, ¿qué marcapáginas dejarías tú en tu libro para la posteridad? ¿Qué marcapáginas? Sí, o qué recuerdo, ya sé que un trozo de chorizo lo vas a dejar, pero ¿qué dejaría? Que algún día alguien lo lea, lo vea y diga, anda. No sé, yo un marcapáginas, pues una cosa sencilla, por ejemplo, yo he visto muchos de que son una hojita o algo que está seca pero que se mantiene, y yo la dejaría bien guardadita. Eres un romántico. Sí, sí, yo pondría te quiero o algo así, ¿no? Porque a mí mi trabajo yo lo he querido, a mis compañeros, a la gente, a la ciudad. Ay, se me ha olvidado una cosa también para preguntarte. Sí. Cuéntamelo de ese ejemplar perdido, sí, claro, de sí, Darwin. Como me has preguntado que si algún libro especial, bueno, pues ya hablamos de ese. Es verdad que ha habido otros libros que me han llamado muchísimo la atención, ¿vale? No ya por el que sean, porque me haya gustado su lectura, a lo mejor me han llamado otros pues por los libros antiguos son una debilidad, ¿no? Los incunables que tenemos, que son los impresos del siglo XV, que hay 39, esos son excepcionales, ¿no? Por su valor documental y patrimonial, pero es cierto de que algunos libros a mí me llaman tanto que me quedo embelesado cuando he tenido que manipularlos, sobre todo siglos muy bonitos, ilustrados o con una impresión especial, ¿no? Y hablando del que me preguntas concretamente, no es un libro especial porque es un impreso del siglo XIX, me refiero que no es especial en cuanto a sus ilustraciones o a su impresión. Común, ¿no? Sí, pero es raro, porque es una primera edición en castellano del Origen de las especies de Darwin. La primera edición en castellano de 1877, o sea, ya hacía años que lo había escrito en inglés, pero yo miré y había muy pocos en toda España, quedaban muy pocos. Bueno, y sería por lo que tenía un valor excepcional. ¿Qué sucedió? Pues que apareció en internet. Bueno, se extravió, pero no sabemos cuándo. Ahora te lo comento, voy a ser breve, porque si no me largo con el tema. Pero apareció en unas páginas de internet, en una subasta, en unas páginas se subastaba, pero eran tan lerdos los que lo subastaban que pusieron la portada del libro con el sello que ponía Biblioteca de Ciudad Real, provincial ponía. Claro, el sello, ya enseguida que salió, pues el director se puso en contacto con la Guardia Civil, con el Seprona, el Servicio de Patrimonio, y el libro apareció muy pronto, porque yéndose a la página encontraron al dueño, el dueño dijo que se lo había encontrado en un contenedor, según comentó luego la directora general de la Guardia Civil, nada menos, que vino aquí a entregarlo en un acto muy pomposo, ¿no? Un acto oficial que vino muchísima gente para ver que se entregaba de nuevo en la biblioteca. ¿Y de cuándo había desaparecido? Pues eso sí que fue un misterio, porque yo estuve haciendo investigaciones. Era un sello de tipo rojo que pertenecía a una época anterior a 1970 o por ahí, ese sello. Claro, miramos en los libros de registro, me llevó tiempo, y vimos que el libro había entrado por compra en 1911 en la Biblioteca de Ciudad Real. El libro tuvo que desaparecer en cualquier momento entre el 1930 o por ahí, calculamos, y 1970, o sea que es un margen amplio, pero el libro llevaba mucho tiempo desaparecido. Pero lo mismo pudo ser, creemos que fue alrededor, quizá guerra civil o posguerra, creemos que fue más probable por ahí. Por los ficheros que hemos encontrado y libros de registro, porque luego ya desaparecía, ¿me entiendes? Pero no estaba informatizado como ahora, era muy difícil seguirle la pista. Muy curioso. Sí, no, es que la biblioteca lleva mucho de trabajo de investigación. Cualquier trabajo que te solicita un usuario, muchos son de investigación y tú tienes que investigar tanto como él, para ver a qué fuentes tiene que ir y oye, también os digo una cosa, a mí me han llegado gente que le han pedido, eso también aparece en el libro, que haga un pregón en un pueblo que no conoce y ha llegado, oiga, que yo tengo que hacer un pregón y no sé nada de este pueblo, y al final me lo he estudiado yo el pregón, o sea que lo he hecho yo casi, bueno, no, a ver, no, pero al facilitarle las fuentes, yo, y como curioso, he estudiado sobre ese pueblo y he aprendido, digo, vaya, pues si yo no sabía esto, ¿no? Bueno, pues eso es un trabajo de investigación constante, por lo menos en la sección que yo he estado, que ha sido en información y de referencia, casi siempre, sección local, todo lo de Ciudad Real, sus autores, sus pueblos, sus temas, y fondo antiguo, eso es lo que más he llevado. Pues Esteban, muchas gracias por traernos este libro que habla mucho de nosotros, y te preguntaba al principio, antes de empezar con la grabación, que en qué momento dijiste, voy a escribir un libro.
Pues es verdad que que... decían que no tenían nada que Sí, contar. sí, no, es verdad. Yo tenía una pequeña idea, porque iba anotando pequeños, en una libreta, pequeños datos de cosas que yo veía curiosas, pero eso no lo he hecho solamente con la biblioteca, yo lo he hecho en mi vida. Yo he jugado al fútbol y yo podría escribir otro de fútbol porque yo anotaba cosas que digo, hostia, esto es muy curioso, ¿no? O de la mili, o de la universidad, o sea que todas las partes de la biografía de una persona tienen sus cosas curiosas. La diferencia está que tú las compartas, o que te las comas. Sí, o las cuentas en la intimidad, pero yo vi que era suficiente material quizá, digo, yo escribiría un libro con esto, sobre estas anotaciones, sería atractivo. Y entonces ahí ya fue cuando alguna gente me decía, pero ¿cómo vas a escribir un libro de biblioteca? Si ese trabajo... Bueno, yo conocí a una chica, que ahí lo pongo, que trabajaba en una cosa muy delicada, ¿no? Pues era de trato de personas y tal, ¿no? De prostitución y dice, y un día dice, es que yo estaba harta de que me preguntaran por cosas de mi profesión y desde entonces digo que soy bibliotecaria, para que no me pregunten. Digo, sí, pues lo voy a escribir. O sea, viendo tanta gente que me decía que era una cosa tan aburrida, y todo el mundo dice, pero sí, ¿qué pasa en una biblioteca? Digo, pues bueno, a ver, claro, y me dejo cosas quizás todavía más fuertes, etcétera. Pero pasan cosas. Pues te esperaremos con algún otro libro. Claro que sí, lo que pasa es que yo ya creo que ya cambiaría de tema ya. Tercio, ¿no? Bueno, pues ya está, nos quedamos con tu nombre, con Esteban Jiménez, y bueno, sin título propiamente dicho, un manual irreverente de bibliotecas, donde igual nos vamos a sentir identificados, yo creo. Muchas gracias, Esteban, Sofía, muchas gracias a ti y a vosotros, muchas gracias.